El legendario restaurante César es un ícono ya de la ciudad de Tijuana. Está ubicado en Avenida Revolución y donde se prepara la clásica ensalada César hecha como debe ser, preparada a la mano por ensaladeros que tienen más de 35 años en esta profesión. No dejes de visitar César en la Avenida Revolución para probar una auténtica ensalada César creada en Tijuana. Parte de la historia de Tijuana, de las más importantes, está dentro de este restaurante, el Hotel César's. Vamos a conocer qué tiene dentro. Bueno, estamos aquí en César's Tijuana, en el restaurante con don Armando Villegas. Es el clásico ensaladero de aquí del restaurante César's. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y platicarles la historia de este maravilloso lugar que es el emblemático de Tijuana. La historia enmarca desde los años 20, cuando estaba la ley seca, que duró de 1920 a 1933. ¿Cuántos años tenías tú ahí ya más o menos? No, todavía no nacía, pero los que crearon la ensalada sí me transmitieron sus conocimientos, eso fue lo bonito. Como don Tony Espiricueta, el señor Curiel, que fueron los que crearon este maravilloso platillo, que es emblemático, que le ha dado reconocimiento nacional e internacional a Tijuana. Vamos a preparar la ensalada César, el orgullo de Tijuana. La anchoa ya la tenemos finamente procesada. El ajo también finamente picado ya. Luego viene la mostaza Dijon, que es una mostaza francesa. La mostaza Dijon está. Posteriormente viene el huevo. Se toman las cucharas así, se pasan los dedos. Le ponemos el huevo. Unos golpecitos así y sale limpiamente lo que es la yema. La clara y dejamos la yema. Tú vas a utilizar solamente la yema. Solamente la yema es lo que le da la cremosidad. Hay que cuidar siempre que arriba de la yema debe de llevar el limón, limón mexicano. Ponemos el limón arriba de la yema. Bloquea el sabor fuerte del huevo. Arriba del huevo también ponemos la pimienta fresca, también que caiga en la yema, mire, que cubra la yema. Eso que hace que la yema absorba todos los ingredientes, lo que es la salsa inglesa también. Y ahora sí mezclamos todo. Todo muy bien mezclado. Quiero comentarles que pues este lugar han venido muchas celebridades como Cantinflas, se venía una vez por mes, cliente frecuente. Tenemos una foto donde está Paul McCartney en la barra esta tomándose una margarita, Jim Morrison. Tenemos que mezclar muy bien todo para que todos los ingredientes queden. ¿Puede ayudarme usted con el aceite? Con todo gusto. El aceite tiene que caer en hilo, lo más alto que puedas, para que me dé oportunidad a mí a levantar el aderezo y que vaya agarrando. Mire, el hilo es el que va marcando y nos va dando la facilidad de levantar el aderezo. Yo me siento muy orgulloso de prepararlo y más al lado de usted que está aquí, chef. No, claro, que para nosotros es un orgullo. Reconocido. Pues a mí ya se me están antojando estos aromas. Y he visto que invitan a los clientes a hacer Y les encanta, ¿no? Hacer el hilo con el aceite. Sí, les encanta tomarse fotos, subirlos a sus redes sociales. Y aparte de eso se llevan la receta original. Con eso ya tenemos el aderezo que ocupamos. Y ahora le pone una cucharadita de parmesano. Claro. Sí, una cucharadita de parmesano. Y aquí ya tenemos el aderezo. Ya quedó perfecto. ¿Cómo quedó la textura? Le falta un toquecito de queso parmesano, que es lo que le ponemos. Parmesano, el parmesano auténtico italiano. Viene la cosa más importante, la lechuga. La lechuga se ve muy fresca, crocante. Para arriba, el lomito para arriba. Por eso al momento de darle vuelta tenemos que darle así, como casi tomándola en el aire.
que la lechuga... Para no ahora sí como mayugarla o Exactamente, tronarla. que no se quiebre para nada, que conserve su jugo natural. Es uno de los secretos que tenemos en este lugar también. A ver, vamos a ver. No tengo el estilo que tienes tú. Como si fuera un baloncito, tomarle en el aire y que no haga crack. Muy bien. Ahora viene lo del montaje, si me puede ayudar con el plato. No se acostumbraba a usar cuchillo y tenedor. La ensalada se tomaba del tallo y era la manera original de comerse. Por eso es el montaje. Luego lo decoramos con un crotón. Sí, mire, aquí ya tenemos terminada la ensalada César, que nació, acabamos de cumplir 92 años. Usted dígame si lo estoy haciendo bien o no. Exactamente, así es la manera original como se debe disfrutar este platillo. No es por nada, pero riquísimo. Y el sabor. Muchas felicidades y hay que seguir enseñando a las nuevas generaciones para que esta tradición no se pierda. Y orgullosamente tijuanense. Así es, un orgullo. Un placer. Un honor. Provecho. Mariscos Rubén es una carreta con mucha tradición en la ciudad de Tijuana, donde la señora Mirta, alias La Güerita, te prepara unos mariscos muy deliciosos. Tiene una mano mágica, sus salsas son riquísimas. Es un lugar que si vienes a Tijuana y quieres comer mariscos, tienes que llegar con La Güerita Mirta en Mariscos Rubén. Estamos aquí llegando al carro de mariscos de Doña Mirta. Doña Mirta, ¿cómo está? Hola, muy bien, mucho gusto. 20 años ya de cliente, ¿cómo ve? Muy bien. 20, no, creo que más de 20 ya, ¿no? 25 años, sí. Sí, pero que yo venía ya que como... Creo que eras estudiante, yo creo. Era estudiante. ¿Ya me va a invitar a ver el secreto o qué? A ver. Esa es la salsa especial. Este es el agüita de la presa. Ya se me está haciendo agua a la boca. Sí. Este es el agua de la presa. Y luego me dice, El agua de la ¿cómo presa? que agua de la presa? Si no tiene agua la presa. Pues para que vean por qué es sagrada. Y luego una botanita de callo de hacha para cerrar con broche de oro. Para mí, mis clientes son mi familia. Así es. Y aquí estoy en 24, 25 de diciembre. La gente se asombra y me dice, ¿qué? ¿Que no tiene familia? Las familias son sus clientes. Muy bonito. Bueno, yo voy a recomendar aquí con Doña Mirta este callo que está excepcional. Es un callo que viene de Sonora y siempre tiene una consistencia increíble, un sabor muy suave, a mar. Y luego cuando la combino con un poquito de la tostada de jaiba, para mí ese es como el manjar del cielo. Entonces no se lo pueden perder, es lo que yo como aquí, es lo que les recomiendo. Sabores muy frescos. Si quieren un poquito de salsas, esta salsa de habanero está increíble, muy picante, aguantar, a mí me encanta. También me gusta mucho esta salsa que le llama caguamanta, que es una salsa de chile de árbol, que también me gusta mucho. Entonces con esto tengo para cargar baterías para seguir andando y comiendo aquí por la ciudad. Un carro, una carreta donde viene muchísima gente. Está aquí en una esquinita donde ya tiene más de 20 años aquí y yo lo recomiendo ampliamente. No se van a arrepentir. Provecho. En Mercado Hidalgo encontramos desde frutas, verduras, especies, gran variedad de chiles, moles y productos locales. Es un lugar donde nosotros como profesionales vamos a buscar para crear nuestros menús, pero también amas de casa y todos los turistas que vienen a la ciudad de Tijuana se concentran en el Mercado Hidalgo para ver todo lo que tiene que ofrecer.
visitas Tijuana no puedes dejar de venir a visitar el Mercado Hidalgo, donde tiene gran variedad de productos, vendedores. Entonces es un lugar importantísimo para la ciudad de Tijuana, donde se vive realmente lo que es México, sus productos y su gente. El Mercado Hidalgo, una de mis tiendas favoritas es la de quesos. Y aquí estamos en la cava de quesos y aquí está mi amigo Omar. Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, 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 aquí trabajando. Ahora veo que tienes ya más variedad. Sí, mira, aquí tenemos una variedad de quesos de la baja. Tenemos quesos de aquí con albahaca, con romero, con jalapeño, con dátil. Mira, este de dátil no lo arándano. había visto. Es un sabor diferente, le estamos Pues es dando un mucho de poquito la región. de dulce al producto. Que son dátiles de aquí de Mexicali, me supongo. Sí, aquí son de Baja California. Interesante, ¿eh? Hay que trabajar con lo que produce Baja California. Claro, claro, apoyar al productor, pero pues digo, realmente son quesos de mucha calidad que a mí me encantan. Digo, en tu casa siempre vas a tener queso de aquí, pero también en mis restaurantes. Ese pai pai no lo había visto. Este pai pai es de los indios de aquí de Baja California, de los pai pai. Es un queso completamente orgánico que lo producen todo natural. Y ellos lo están haciendo. Ellos lo están haciendo. Ah, qué interesante. Es muy, muy natural, por eso le llaman orgánico. Sí. Sí, también tenemos aquí este que es más cremoso, es de Rancho Cortés. ¿Gustas probarlo? Me encantaría. Cremosísimo. Tiene un sabor así intenso a leche fresca, pero con poquito añejamiento, está muy rico. En este otro refrigerador tenemos quesos de panelas. En el interior le llaman cuajadas, que está completamente descremado. No tiene mucha grasa, así es de que normalmente se los piden a las personas que se ponen a dieta. Exacto. Y por el motivo que los ponen a dieta, pues les hicimos este otro con panela con chiltepín para que le diera un saborcito poquito chilito. más sabor picosito. Bien, ¿Gustas probar bien. la panela? Me encantaría, y si el de chiltepín se pudiera, También, sí. porque a mí me pusieron a dieta ya. Godofredo, estamos Hola, aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por tu visita. Echarnos un expreso. Es correcto. Aquí en el Hidalgo decimos que México te despierta con su sabor. Así es, un placer estar aquí. Pues yo aquí vengo a hacer mis compras y cada que vengo llego a echarle mi cafecito. Sí, pues muchas gracias. Fíjate que ¿cómo se llama? Es mucho el esfuerzo que se está haciendo para poder tener esta selección de granos de las partes más conocidas de café en México. Las 4 regiones más conocidas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, aquí este es microlote, este es puro maduro, cero defecto. Nosotros lo decimos que es un café con nombre y apellido. El grano selecto lleva un proceso de cuidado muy extenso. Y obviamente que es de tradiciones. O sea, el conocimiento se pasa de generación en generación. ¿Sí? Entonces, ahorita te voy a enseñar, esta es una mezcla de nosotros, es la Catrina, que sería este. Esta es la mezcla de guerrero lavado con guerrero natural. Si te fijas, tiene el icono de un jaguar prehispánico, ¿verdad? Como está enclavado en la montaña y el jaguar indica mucho dentro de nuestra cultura de México, obviamente que es medio místico, medio salvaje. Entonces, tiene esas características esta mezcla, te da unas notas a chocolate oscuro y a cereza negra. Muy, muy marcadas. Tanto en aroma, es este. ¿Y qué diferencia hay entre el lavado y el que no está lavado? Eso es todo en el beneficio. En finca se le da un beneficiado al café. El beneficio, húmedo, se le quita el mucílago y se ponen en tanques de fermentación por varios días. Y en el lavado, en el natural, obviamente que se extienden los patios a que seque, ¿verdad? Entonces no tiene ese proceso de fermentación en agua. Hay ahorita una tendencia que se llaman los honeys, o que es el semilavado, que podríamos decir que es parte de los dos procesos. Y eso ¿Sí? lo hace el aroma más. Le da un dulzor y te da unos tonos muy interesantes en el grano.
¿Le quitará lo amargo quizás? Pues de hecho el café no debe de ser amargo. El café cuando en sí es amargo es porque elevan demasiado el tueste para poder esconder los defectos del mismo, ¿no? Te puedes dar cuenta, aquí tenemos este que es la Catrina, este es, ¿cómo se llama? Este es caracolillo, este es, ¿cómo se llama? Este es un grano muy tradicional de México, este es de Chiapas y tiene unas características bastante interesantes, te da unas notitas a caramelo, mantequilla y te da la sensación como cuando muerdes un lápiz, esa sensación de madera, eso es lo que te da. Está impactante. Esta es la mezcla del Grupo Baristi. Es la mezcla de los 5 granos, que son 4 orígenes realmente, y la paleta de sabores es muy, muy extensa. Te lleva desde, obviamente, desde las maderas oscuras como el roble, te lleva hasta las notas sutiles de los naturales, pasando por los chocolates, caramelos. Esta es. Wow. ¿Mande? Muy, muy diferente, como te comento, son los 4 granos. Nosotros somos tostadores, trabajamos con los productores para que nos llegue este tipo de granos. Muy bien, ¿y este es? Este es microlote, es puro maduro, cero de efecto, que te había dicho anteriormente. Es el café con nombre y apellido. Qué delicia. Con este para abrir la mañana. Para abrir la mañana es excelente y sobre todo por las notitas marcadas que te da. Y no necesita ni leche ni azúcar. Así como algo lo tienen que probar así nada más natural. No hay que ponerle azúcar, no hay que ponerle leche. Realmente son unos sabores increíbles a chocolate, caramelo, cítricos. Es una gran experiencia el venir aquí, Baristi, en el Mercado Hidalgo. Provecho. Bueno, aquí en el Mercado Hidalgo, donde se encuentran productos de todas las regiones de México, como estos bellos poblanos. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Gusto verte otra Buenas vez. tardes. Jazmín, quiero ver, pues mira, tenemos ahorita la flor de calabaza Lo que de está temporada en es temporada. la flor de calabaza, ¿Qué más tenemos ahora? verdolagas, tenemos huitlacoche. Huitlacoche, me Huitlacoche. encanta. Tenemos verduras babies, ahorita son una sensación, se están vendiendo mucho. Sí, Tenemos lo que son todos los tipos de chiles, sí. así como chiles secos. Mira. Tenemos las pitayas, las famosas pitayas, vienen del estado de Puebla. ¿Podría probar una? Claro que sí. Mira qué bonito color. ¿Qué haces con la pitaya? Sí, mermelada, también agua fresca. Adelante. Delicioso. Mira nada más qué color. Qué rico, gracias. Muy bien. Mira qué bonito este. Pitahayas. Pitahayas. También es fruta de temporada. ¿Cómo lo dices, a ver? Pitahaya. Pitahaya. O es la fruta del dragón. A ver, ¿me puedes cortar un pedacito nada más para Claro que probarla? sí. Ah, claro, mira nada más Muy qué bien. belleza. Es color blanca por dentro. Ujú. Igual, Y la misma normalmente textura. siempre tratan de tener verduras y frutas exóticas, porque esto es una fruta exótica, Sí, ¿no? esto no lo encuentro en cualquier parte. Mira nada más. Wow, Muy rica. delicioso. Muy bien. Y aparte muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Es una fruta, se puede usar en postres. Ujú. Postres gourmet, decoración también. Me llamó mucho la atención El nanche. el nanche, El que nanche. normalmente por acá en el norte no lo conocemos. Este viene del interior de la República, viene de Nayarit. Es una fruta, regularmente se come con chile, limón, salecita. ¿Así? O lo hacen agua fresca, hielitos. ¿Puedo probar? Claro que sí, adelante. Los venden curtidos también, Un sabor peculiar. muy peculiar. A ver, sí le falta un poquito de chilito, Sí, acidito, está muy rico. El famoso huitlacoche. famoso huitlacoche, que es un producto que se da del maíz, Sí. es el hongo del maíz. Ahorita se está utilizando mucho en los platillos gourmet. Sí, para las quesadillas. Para las quesadillas. riquísimo.
Muy bien, Javi. Pues me da mucho Bueno, gusto verte. mucho gusto. Cuídense, gracias. Bienvenidos. La Guerrerense es una carreta de mariscos con mucha tradición en Ensenada, donde la visitan muchísima gente y la mano mágica de Doña Sabina también lo hace que sea un lugar que tienes que visitar y tienes que probar esas tostadas que ya son mundialmente reconocidas. Bueno, estamos aquí caminando por las calles de Ensenada y nos dirigimos hacia la carreta de Doña Sabina, la Guerrerense, con más de 50 años de tradición aquí en Ensenada. Un lugar que tienes que visitar si vienes a Ensenada, es un must y es algo realmente delicioso. Y ahorita estamos llegando ya aquí, normalmente siempre vas a encontrar una multitud de gentes. Doña Sabina, ¿Qué dice, hijo? ¿Cómo ¿Cómo está? estás? siempre Excelente. tan trabajadora. Pues no hay de otra, hija, hay que trabajar. Vengo a probar la famosa tostada, la consentida de todos los chefs, que fue creada por Benito Molina, me comentaba. Sí, Benito Molina la inventó eso. Dice, le vamos a cambiar algo diferente, doña Sabina. Le dijo, ¿de qué, hijo? Vamos a hacer la de erizo con le vamos a echar almejas a tostar. Sal y vale. Miren nada más, entonces es una camita de erizo. Erizo y almeja chocolate arriba. Mira cómo se tuerce. Mira nomás. Ay, 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 ay. Le vamos a poquito de echar sal. limón, sal, chile de la casa, que es de el la secreto. casa. Ahí Miren está, nada hijo. más. Vamos a ver. ¿Qué tal está, hijo? Es algo muy delicioso, los sabores del erizo, pero tiene como en un guisadito con la almeja tan fresca, aguacate y limón. Chile, Y el limón y sal. el chilito, que es un secreto de la casa, que le da esa acidez y ese picor perfecto. Algo que tienen que venir a probar. Bueno, pues también, mire, gracias a Dios, ahorita, mire, venimos, tiene gente de todo el mundo y toda la República ya. Todo eso a raíz del trabajo que ha hecho usted, del ingrediente, pero la ha visitado también muchos gentes de la política, muchos artistas. Ahorita el Anthony Bourdain, por él fuimos a Singapur a representar a México. Fue a Singapur, eso fue un Gracias orgullo a para Dios. todos. Sí, gracias a Dios. Y pues la hemos visto en revistas ya internacionales, entonces eso es lo que la gente cuando lee esos artículos vienen y visitan Ensenada y tienen que venir a la Guerrerense y pues ya es algo, se pasó por la voz por todo el mundo y me da mucho Sí, gusto, gracias, mucho gracias. orgullo y todo es por la mano que tiene de ese sazón que no lo va a encontrar en ningún lugar y el ingrediente que es muy importante de aquí de Ensenada. Estamos enfrente de la bandera, en el mero corazón de Ensenada, en la calle Primera y Alvarado. Primera y Alvarado.